más. Soy la conciencia negra. Muchas Pues ni tan gracias. negra, yo diría que blanca. Ay, muchas gracias. Muy Ya bien. quisiera yo tener una conciencia como la tuya. Muchas gracias. No, pues ya saben. Me presto también para la conciencia. Bueno, A mí luego gusto se me olvida. saludarlos. Igualmente, gracias. Muchas gracias. A mí luego se me olvida muy seguido eso de grabar o de transmitir en Facebook y no siempre tengo quien me recuerde. Pues bueno, muy buenas tardes. Quiero primero que nada agradecer a ti, Pati, por la invitación. Agradecer a Jaime, a María, a Laura y a María Antonieta por tener sus cámaras encendidas. Y les invito, les exhorto a que las y los demás hagan lo mismo para que no esté hablando frente a una pantalla donde me vea solo a mí y a 3 personas. De por sí, hacer este tipo de eventos en línea lo hace impersonal, bastante impersonal. Pues ya imagínense viendo puros nombres y cajitas negras, pues lo hace todavía menos personal. Así que agradezco a quienes ya encendieron su cámara y una vez más invito a las y los demás que hagan lo mismo. Si de plano no están en condiciones de encender la cámara, pues es entendible. A veces eso pasa. Es como aprovecho ahorita que estoy en el baño o que estoy, ¿no? Para ver la conferencia. Pero bueno, muy bien, pues muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría dar algunos encuadres que me parece que son importantes para delimitar de qué se va a tratar esto y que sepan con anticipación qué es lo que vamos a hacer. El tema del pensamiento crítico es como para hacer un entrenamiento de ni siquiera de un día, de 2 o 3 días y aún así nos quedaríamos probablemente cortos. Entonces, lo que preparé para ustedes esta tarde es una recopilación como de lo más importante, como las bases más fundamentales del pensamiento crítico. Pero quiero anticiparles que no es todo, que ni siquiera es todo lo esencial, es lo esencial de lo esencial. Para que tengan eso en mente una vez que terminemos esta conferencia. Número 2, el pensamiento crítico se desarrolla a través de la práctica. Si bien es cierto, se necesitan tener distinciones teóricas, que eso es a lo que me voy a abocar el día de hoy, porque el formato de una conferencia no nos da para hacer un taller ni siquiera o un entrenamiento. Si les interesa más, con mucho gusto, más adelante les puedo decir cuándo tengo algún entrenamiento que les ayude a desarrollar pensamiento crítico u otros temas y modelos que con mucho gusto puedo compartirles. Y número 3, tengo un compromiso a las 6:30 de la tarde. Entonces, de hecho lo tenía a las 6, pero logré aplazarlo media hora. Entonces, vamos a terminar a las 6 en punto y damos por lo menos 15 minutos de preguntas, si es que tienen preguntas. Y ese es el siguiente y probablemente el último encuadre que quiero presentarles antes de empezar, y es que me interesa mucho que hagan preguntas, porque déjenme también, este es otro encuadre que ya tiene que ver propiamente con el tema que vamos a ver ahorita. El pensamiento crítico, la base del pensamiento crítico es la pregunta. Entonces, quien no pregunta no está pensando, literalmente, o por lo menos no críticamente. A lo mejor está reflexionando, a lo mejor está haciendo conexiones, a lo mejor está preguntándose internamente, pero para de verdad aprender se necesita de hacer preguntas. Así que tengo la expectativa, y lo quiero plantear desde ahora, que al final tengan varias preguntas por hacer, o por lo menos una cada quien. Eso sería un indicador de que fue un éxito esta conferencia. Vamos anotando. Exacto, exacto, porque esa es la otra. En el camino puede ser que te surjan preguntas y estás así como, oye, quiero hacer la pregunta, pero está hablando David y ni modo que no interrumpa. Anótala, porque luego se te puede olvidar. Y entonces cuando diga preguntas, tú, ay, ¿cuál era mi pregunta? Mejor si la tienes anotada, pues ya queda plasmada, o por lo menos la puedes poner en el chat y más adelante la lees en voz alta cuando lleguemos a la ronda de preguntas, ¿va? Muy bien, pues voy a compartirles pantalla para mostrarles una presentación que preparé.
Entonces vamos a trabajar sobre el pensamiento crítico, paso a paso, en lo más esencial de lo esencial. Y el pensamiento crítico, en primera instancia, nos ayuda a abrir la brecha en aquellas áreas de nuestra mente donde tenemos sesgos. Porque justamente nuestros sesgos personales son el principal impedimento para pensar críticamente. Sesgos son maneras de percibir, sesgos son nuestros sistemas de creencias, la forma en la que fuimos educados y en la que nos continuamos educando a nosotros mismos, lo que para nosotros es verdad, lo que para nosotros es valioso. Nuestros valores también son sesgos, porque nos hacen percibir las cosas de una cierta manera y no de otras. Y cuando estamos frente a otras perspectivas, muchas veces, no quiero generalizar, pero muchas veces nos cerramos a nuestra propia perspectiva, a nuestra propia manera o percepción. Pensamiento crítico también significa filtrar, y por eso la imagen. Filtrar lo que dejamos entrar a nuestro cerebro, a nuestra mente. Porque déjenme decirles algo que a lo mejor les va a generar shock a algunos, tal vez, no lo sé, pero déjenme mejor salir de la presentación para decir esto y que tenga el énfasis que merece. Nuestro sistema digestivo tiene mejor control de calidad que nuestra mente, que el cerebro mismo. Sí. ¿Saben por qué? Si tú te comes algo que está echado a perder, que no sabes que está echado a perder, por ejemplo, un camarón que está mal, tu sistema digestivo lo va a expulsar a toda costa. Te va a dar una diarrea, probablemente vomites y vuelvas a vomitar y sigas la diarrea hasta que expulses aquello que no está bien para tu sistema, porque el aparato digestivo tiene un sistema, un control de calidad. Lo que no está bien no lo acepta, lo que está bien lo acepta. El cerebro no tiene ese control de calidad. Se tiene que desarrollar. No nacemos con ese control de calidad. Muchas veces estamos en conversaciones con amigas, amigos, comadres, familia, lo que sea. Y de pronto una persona está hablando y está revelándonos sus creencias, y a lo mejor son creencias tan estúpidas, de verdad, tan absurdas. Pero como no tenemos control de calidad, a veces por solo ser empáticos estamos así. Afirmando, recibiendo toda esa información, toda esa basura que no nos sirve. Y muchas de las creencias que tenemos son basura que recibimos y que simplemente aceptamos. ¿Cuántas creencias no tenemos, por ejemplo, en torno a la edad? Es que después de los 50 ya empiezan los achaques. Es que después de los 60 se empieza uno a perder la memoria. Es que después de no sé qué, es que antes de los 20 uno no tiene madurez. ¿Cuántas creencias tenemos, por ejemplo, sobre la edad? Estoy hablando ahorita de la edad solamente. Y más de la mitad no son útiles. ¿Cuántas creencias tenemos sobre el tiempo? Es que el tiempo no alcanza. Es que el tiempo va en mi contra. Es que el tiempo es mi enemigo. El tiempo se me escurre de las manos. Son maneras metafóricas de hablar sobre el tiempo, pero nuestras metáforas son nuestras creencias también. Y más de la mitad de las que dije, si no es que todas, no son útiles. Pero las heredamos porque así lo escuchamos. Y simplemente dejamos recibir toda esa información, la tragamos literalmente, nuestro cerebro la traga y la acepta. Hay que desarrollar el control de calidad del cerebro. Y el control de calidad, el mejor control de calidad del cerebro se llama pensamiento crítico. Entonces, dicho eso, vuelvo a la presentación. Bien. Vamos a empezar por ver cuál es la antítesis o, digamos, el mal, lo contrario del pensamiento crítico, que ya empecé hablando un poco de ello. Y
una buena parte de los sesgos mentales con los que casi cualquier ser humano vive, aunque también hay que aclarar algo, estos sesgos mentales son naturales en una mente subdesarrollada o no tan desarrollada. Pensemos en un niño, niña, en un adolescente también pueden estar presentes, muy presentes estos sesgos mentales que les llamamos distorsiones cognitivas desde el campo de la psicología, psicología del desarrollo específicamente, distorsiones cognitivas. Y en teoría, conforme nos vamos volviendo adultos, estas distorsiones cognitivas deberían de ir desapareciendo. Y en teoría, una persona que llega a los 30 no debería de usar estas distorsiones cognitivas como su manera de percibir las cosas. No obstante, ¿Pero quieres más blanco? hay un micrófono encendido. Ya lo apagaron. No obstante, muchas veces, y en muchos casos, si no es que en la mayoría, llegamos a los 50 incluso, y en varios momentos de nuestra vida y del día a día, estas distorsiones cognitivas aparecen, estos sesgos mentales aparecen y nos hacen ver la realidad de una manera distorsionada. Distorsión cognitiva se refiere a pensamientos torcidos, pensamientos que no corresponden con la realidad, pensamientos que de hecho empeoran, entorpecen, afean la realidad. Hay 13 distorsiones cognitivas que están identificadas y les voy a presentar una a una de manera más o menos ágil. La primera es sobregeneralizar. Sobregeneralizar significa que tenemos un evento desafortunado y en nuestra mente concluimos que eso siempre va a ser así, que siempre me pasa a mí, nunca va a desaparecer este problema. Todos están en mi contra. Nadie, ese tipo de palabras, siempre, nunca, nadie, todos, todas, jamás, son palabras que generalizan y que hacen que nuestra experiencia se entorpezca, se vuelva turbia. Porque no es cierto que siempre tengo el mismo problema. Eso no es cierto, es imposible. Pero en mi mente lo veo, lo siento, lo percibo como si fuera real. El verdadero problema de generalizar es ese, que para la persona que está generalizando, lo ve, lo siente, lo percibe como si fuera real. ¿Cuál es el pensamiento que lo corrige? Eso es lo que aparece en su columna derecha. El pensamiento contextual. El pensamiento contextual. Aquí, ahora, estoy teniendo este problema. O hace 3 años viví una situación traumática, dolorosa, difícil, que duró 20 minutos. Contextualicé. Lo contrario es siempre, todo el tiempo, etc. La segunda distorsión cognitiva es el pensamiento blanco o negro, todo o nada. Y ese pensamiento típicamente lo escuchamos cuando, por ejemplo, un amigo nos dice, a ver, o estás conmigo o estás en mi contra, como si no hubieran más opciones, como si solo existiera estar conmigo o estar en mi contra. O eres mi amigo o eres mi enemigo. A mí no me vengas con medias tintas. Son las típicas frases del pensamiento blanco-negro. A mí no me vengas con medias tintas. Eso de que una mujer está medio embarazada no es posible. Y entonces usan ese tipo de ejemplos, que obviamente es cierto, pero lo quieren aplicar a todas las dimensiones de la vida. Y si bien es cierto, hay situaciones que son o lo uno o lo otro, hay muchas otras que implican puntos intermedios, colores, grises, etc. ¿Cuál es el pensamiento que lo corrige? El pensamiento de ambos. Por ejemplo, para darles un ejemplo específico, a mí cuando me preguntan en un curso, porque me dedico a dar capacitación y dar entrenamientos, cursos, etcétera, me preguntan, David, ¿es correcto que yo diga tal cosa? ¿O está bien que yo diga tal cosa?
La pregunta está hecha desde blanco o negro, porque es o está bien o está mal. Como que no hubieran otras más opciones. Generalmente lo que respondo es sí está bien y está mal. Depende de cómo lo veas. Depende de del punto de vista o de la perspectiva que utilices. ¿Es correcto o es incorrecto? Es correcto y es incorrecto. Depende de cómo lo veas. Entonces, el pensamiento de ambos, que incluye no solo los dos extremos, sino las posibilidades intermedias, es, digamos, el pensamiento que rompe este sesgo, que lo elimina. El número 3, la distorsión número 3 es el pensamiento de etiquetamiento. Cuando ponemos etiquetas, ya sea a personas o a situaciones o a lugares. Es que fulano de tal es muy flojo o ella es muy amigable o él es muy neurótico o me explico. Es como si la etiqueta que estamos poniendo, que se trata de juicios, como si la etiqueta que estamos poniendo describiera la realidad completa de la persona, situación o lugar. Es que San Cristóbal es muy inseguro. Pápalas, etiqueta. Es que la Ciudad de México es un caos. Pápalas, etiqueta. Como si esa etiqueta, insisto, describiera todas las características del lugar o la persona o la situación. El pensamiento que lo corrige es el pensamiento de probar la realidad. Es decir, aquí digamos que la manera más adecuada de hablar cuando se trata de una etiqueta es decir, por ejemplo, fulano de tal, en lugar de decir es un irresponsable, que esa es la etiqueta, fulano de tal, en este mes ha llegado 3 veces tarde a la clase o a su trabajo. Ok, es una descripción de la realidad, que no es lo mismo que la etiqueta. Es decir, ¿en qué me baso para etiquetar a la persona o la situación de esa manera? Y dando información específica, numérica, fidedigna. La distorsión número 4 se llama pensamiento culposo. Esto quiere decir que cuando algo sale mal, lo primero que pasa por tu cabeza es ¿quién tuvo la culpa? Y a lo mejor tu primera reacción es decir, yo no tuve la culpa. Como cuando algo se rompe en la cocina, ¡pam! Se rompió en yo no tuve la culpa. O preguntas, ¿quién tuvo la culpa? Cualquiera de las dos reacciones habla del pensamiento culposo, que es como si todo lo que fuera desafortunado en esta vida tuviera que ser inculpado a alguien. Y a veces le echamos la culpa al clima, también. Le echamos la culpa al gobernador o al presidente de la República. Es decir, esta es una distorsión cognitiva bastante común. Aquellas personas que se viven quejando de que Andrés Manuel López Obrador, y cuando estaba Peña Nieto era Peña Nieto, y cuando estaba Fox era Fox, y cuando estaba quien sea, y viven culpando de lo que sucede en tu vida, pues es, como lo dice ahí, el pensamiento que lo corrige es tomar la responsabilidad. Es decir, cuál es tu responsabilidad en lo que estás viviendo y dejar de estar culpando a otros. La quinta distorsión cognitiva o sesgo mental se llama lectura de la mente. Esta también es bastante común. ¿Cómo podemos saber cuando una persona está leyendo la mente? Cuando por ejemplo, tú le dices, no quiero ir al cine. Y entonces te dice, estás deprimido. Sin que tú hayas dicho algo al respecto. Estás deprimido. No quiero ir al cine. No, yo sé que lo que realmente te pasa es que estás deprimido. Ok, tú sabes más que yo sobre mí, tal parece. Es como jugarle a que eres adivino, a que puedes leer a las personas. Y esto es bastante común. O incluso si la persona, tú le dices, oye, ¿qué tienes? Te veo muy callada. Y te dice, o callado, y te dice, no, pues estoy como de malas, hoy amanecí un poco de malas.
y tú, por ejemplo, le dices, no, a mí no me engañas. Lo que pasa es que tú tienes un problema de identidad, ¿no? Y sópalas, ya te fuiste lejos. O no, tu verdadero problema es que te sientes inseguro, no es que estés de malas, te sientes insegura. Y entonces es poner nuestras propias palabras en la otra persona, como si fuéramos dioses, como si pudiéramos saber lo que está pasando en el interior de la otra persona. ¿Cuál es el pensamiento que lo corrige? Porque es un sesgo eso y bastante grave. Tener información sensorial real. Información sensorial sería lo que dije antes. Oye, te noto más serio de lo común. Hoy no has hablado mucho. Normalmente participas en las reuniones. Hoy te estoy viendo que has participado solo una vez. ¿Qué está pasando? Es información sensorial y pregunta, no afirmación. Siempre que es una afirmación, se trata de lectura de la mente. La número 6 se llama profetizar negativamente y se refiere a que le juegas ya no solo a ser bruja, que es la número 5 o brujo, sino profeta. Ese negocio no va a funcionar. Esa novia no te conviene. Va a terminar mal, hijito. O ese amigo te va a traicionar. Ese proyecto no va a salir bien. Yo sé lo que te digo. Ah, ok. Ahora, aparte de bruja, brujo, también eres profeta. Adivinas lo que va a suceder en el futuro. Suceder en el futuro. Es un sesgo. ¿Cuál es el pensamiento que lo corrige? El pensamiento predictivo, tentativo. Ahí la palabra clave es tentativo. Es decir, oye, hay algo que le veo a tu novia que a mí no me gusta, no me convence. Sospecho que esa relación puede no terminar bien, pero puedo estar equivocado. Tentativo, no como una verdad absoluta. Algo que sospecho, algo que veo, algo que siento a lo mejor incluso, pero como algo que no es una verdad absoluta. Ese es el pensamiento que lo corrige. Número 7, emocionalizar. Emocionalizar se refiere a tomar consejo fidedigno de nuestras emociones, como si nuestras emociones nos informaran de manera precisa, cuando en realidad las emociones solo son emociones, son maneras de sentir lo que estamos evaluando en el mundo. Un ejemplo sería, pensemos que un amigo te está proponiendo hacer un negocio, el negocio suena bien, pero de pronto sientes algo aquí como que algo que te dice, no, mejor no le entres a ese negocio. Normalmente a esta distorsión cognitiva le llamamos intuición, pero es eso, una distorsión cognitiva. Porque si lo sientes, es real. Ese es el principio de esta distorsión cognitiva. Siento que no debería hacer este negocio, no lo hago. Siento que no debería hacer este viaje, cancelo el viaje. Siento que, etcétera. Es vivir siéndole fiel a tus emociones cuando las emociones son lo que más se equivoca. ¿Qué lo corrige? Ser testigo emocional, no emocional. Es decir, a reconocer, ok, estoy sintiendo miedo. ¿A qué es? ¿A qué le tengo miedo? A la posibilidad de que no salga bien esto, o a la posibilidad de que haya un accidente si viajo. Ok, ¿está sucediendo? No. ¿Lo estoy imaginando? Sí. Entonces, ese miedo no corresponde con algo real. Es resultado de una alucinación. ¡Listo! Lo despacho. Gracias, miedo. Cumpliste con tu función, pero no me sirves de nada en este momento. Es resultado de una vil alucinación. Goodbye. Eso es lo que lo corrige. Ser testigo emocional, no emocional, a eso se refiere. Distorsión número 8, personalizar. Esta es buenísima. Personalizar se refiere a volver personal lo que no es personal.
Mm. Y hay formas tan sutiles de personalizar que a veces es casi imperceptible. Por ejemplo, déjenme darles 2 o 3 ejemplos. Supongamos que estás en una reunión de familia y alguien de la familia dice, pues sí, ya saben, hay gente que es muy floja, perezosa y que se escuda de que no tiene tiempo. Y tú de inmediato piensas, me está hablando de mí. Pero no mencionó nombres. O sea, mal comentario viene para mí. Ese es, digamos, evidente, pero hay formas más sutiles. Pensemos que llegas al salón de clases, porque ustedes, la mayoría son estudiantes o maestros. Llegas al salón de clases y te das cuenta de que hay 3 personas que están hablando como en voz baja, tipo chisme, me explico, y cuando te acercas o más bien entras al salón, se quedan en silencio. Y lo primero que pasa por tu cabeza es, estaban hablando de mí. Claro que sí, yo lo sé. ¿Por qué se quedaron callados cuando entré? ¿No? Entonces es como si tú fueras la víctima de cualquier mal comentario, desgracia, crítica, etcétera. Me gusta decirlo o hacerlo muy gráfico de esta forma. Es la persona que personaliza o que usa este sesgo mental frecuentemente es como si tuviera dibujado aquí el tiro al blanco, la diana, ¿sí me explico? Los aros. Y entonces no es que esté esperando a que le lleguen las flechas, sino más bien ve una flecha para allá y va corriendo, ¡pum! Era para mí. Va otra por allá, va corriendo y ¡pum! Era para mí. Es decir, se pone donde la flecha va a llegar, no es que la flecha vaya para sí misma. ¿Qué lo corrige? El pensamiento objetivo. Volvemos a casi todas las distorsiones cognitivas se corrigen con el pensamiento contextual o objetivo, que es muy parecido, o también le llamamos indexando la situación. Indexar se refiere a ponerle índice de referencia. Es decir, llegué al salón, estaban hablando en voz baja 3 de mis compañeras, se quedaron callados cuando llegué. Eso es lo que pasó. ¡Punto! Describir la realidad. Estábamos en la fiesta, el tío dijo que hay personas flojas, huevonas o como lo haya dicho. Eso es todo lo que dijo. Si a mí me queda el traje, pues bueno, me quedó, pero no lo dijo diciendo tú, David, eres una persona floja y te llenas de excusas. Si no mencionó mi nombre, no fue para mí. Y si lo quiso hacer de manera indirecta, pues es su problema, no se sabe comunicar. El tío. Número 9, pensamiento horribilizante. Esto se refiere a que pensemos que tienes una situación difícil, atípica, que vienes de Tuxtla Gutiérrez manejando y se te poncha una llanta. Bueno, no a ti, a tu carro, obviamente, ¿no? Se poncha la llanta de tu carro y entonces pues tienes que hacerte a un lado, tienes que orillarte, tienes que buscar el gato, tienes que sacar la llanta de repuesto, hacer el cambio, etcétera. La situación no está así como que, ay, qué bonito, qué padre que me pasó esto. Es poco afortunada. Pero cuando pasa la situación, ya pasó 1 hora, 2 horas y llegas a San Cristóbal o a Tuxtla, depende de hacia dónde vayas, y llegas al destino donde ibas con tus amigas, amigos, primos o lo que sea, y les dices, ay no, me acaba de pasar algo espantoso, horrible, no sabes. O sea, si de por sí estuvo incómodo eso de que se ponchó la llanta, el hecho de que lo califiques como algo horrible o espantoso lo hace peor. Dime cómo hablas y te diré cómo vives. Entonces, ¿para qué calificar las cosas que están feas de horribles? Es como, ay, hace un calor espantoso. Espérame tantito. Vete a Tonalá y a lo mejor podrías decir que está espantoso. Y aún así hay gente que vive ahí, que lo soporta y lo vive, ¿no? Entonces, el pensamiento que lo corrige es el pensamiento la metacognición, que significa estar por encima de tus propios juicios. Ser consciente
de cuando estás calificando algo de algo espantoso, horrible, y más bien volver a la realidad. Estuvo feo, sí está haciendo bastante calor, pero no está horrible, no llega a ese grado. La distorsión cognitiva número 10 se llama operador modal debería. Es decir, operar mentalmente y actitudinalmente desde los debería. Tengo que, debo de. ¿Le suena familiar? Tengo que ir a hacer tarea, tengo que ir a ver a mi mamá, tengo que ir a visitar a la tía, y puros tengo que, se vuelve algo bastante pesado. Vivir desde la obligación o desde el deber ser es bastante pesado. ¿Cuál es el pensamiento que lo corrige? El pensamiento de elijo. Elijo hacer la tarea, elijo ir a ver a mi tía, elijo, decido. Pero eso es algo que implica tu propia elección y por lo tanto tu propia libertad. Número 11, pensamiento de filtración. Filtración se refiere a que, a ver, déjenme pensar un buen ejemplo. Resaltas un aspecto negativo de una relación, por ejemplo, de una persona, y al hacer resaltar esa situación o esas características, borras, eliminas todas las demás. Un ejemplo, pensemos que tengo un muy buen amigo al que estimo y aprecio mucho y lo admiro porque es un buen papá, porque es un esposo fantástico, porque es un amigo verdadero, porque vive lo que dice, porque es congruente, porque es sensible, porque ayuda a las demás personas de manera incondicional, es una persona que tiene una saludable autoestima, es una persona que nunca habla mal de los demás, etcétera. O sea, tiene muchas cualidades. Y de pronto me entero de que este gran amigo le puso los cuernos a su mujer. Filtrar significa, uy, se cayó de mi pedestal, tan alto que lo tenía mi amigo. Es como por ese error, o error entre comillas, porque más bien va en contra de mis valores, yo no sé si de los suyos, pero bueno, la infidelidad va en contra de mis valores, y entonces por no encajar con mi valor, borro todo a lo demás. Todas las demás cualidades que mencioné es como, ¡pum!, se esfumaron. ¿Por qué? Porque filtré. A eso se refiere filtrar. ¿Y cuál es el pensamiento que lo corrige? El de tener múltiples perspectivas. Es decir, si soy decepcionado de mi amigo como pareja, como esposo, pero lo sigo admirando como papá, lo sigo admirando como profesional, lo sigo admirando como amigo, lo sigo admirando como una persona noble, sensible, etc. Todo lo demás sigue estando ahí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de cómo los sesgos nos pueden dominar y hacer la vida ruin? Espero que esto les esté sirviendo para darse cuenta de las implicaciones. Número 12, pensamiento de imposibilidad. Los clásicos, no puedo. Oye, va a haber una conferencia. Creo que tú podrías hacer una buena presentación. No, yo no puedo hablar en público. ¿Cómo que no? No puedo. Oye, vamos a hacer este negocio. No, no puedo. O a veces ni siquiera es no puedo, no se puede. Así como no se puede. Me acuerdo que una vez me encontré con alguien que tenía un fuerte pensamiento de imposibilidad y era un mesero, una persona que conocí, bueno, no conocí, fue en un restaurante estando en Puebla. Llego al restaurante que era tipo fonda, un poquito más formal que una fonda, en combos, ¿no? Así el combo de la carne asada con no sé qué y papas y sopa y el otro combo y no sé qué. Y entonces al mesero le digo, oye, me gustaría el combo número 3
pero quiero pedir por favor que en lugar de papas me traigas ensalada. No se puede, señor. Y yo, ¿de verdad no se puede? O sea, ya vienen los paquetes hechos, los mandan comprar a alguna tienda especial y ya viene empaquetado. Y todavía me dice, ¿qué pasó, señor? Le dije, no, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo que no se puede? Me dice, bueno, déjame preguntarle al gerente. Ok, voy a preguntarle al gerente. No sabes tomar decisiones por tu cuenta. Ve, ándale. Y entonces ya me dice, sí, claro, le traigo la ensalada. O sea, ¿cómo que no se puede? Me explico. ¿Cuál es el pensamiento que lo corrige? El pensamiento de posibilidad, que es todo lo contrario. No sé hacerlo, tal vez, pero de que puedo, puedo. Si lo aprendo, puedo. Es muy distinto no sé hacerlo, nunca lo he hecho antes, a decir no puedo. El número 13 y penúltimo se llama descontar. Descontar se refiere a quitar crédito, restar crédito. Y eso es típico, o lo podemos identificar típicamente cuando le decimos, por ejemplo, a una amiga, a un amigo, oye, qué guapa te ves, qué bárbaro. Y te sale con, ay, ya sabes lo que hace el maquillaje. Es como restarle valor al comentario. Oye, qué bien lo hiciste, qué buena presentación hiciste. Pues sí, pero si no hubiera sido por la ayuda de Carla, está bien que te haya ayudado Carla, pero recibe el crédito, recibe el halago, punto. Oye, qué guapa estás. Ay, bueno, pero es que ya sabes lo que puede hacer un buen vestido. ¿Me explico? O otra forma de descontar es, oye, felicidades, te veo más delgado. ¿Cuánto has bajado? 3 kilos. ¡Wow! 3 kilos, fantástico. Pues sí, pero me faltan 8. ¿Ya? Descontar es como no cuenta el avance. Por mínimo o máximo que sea, no cuenta. ¿Cuál es el pensamiento que lo corrige? El pensamiento apreciativo. Oye, bajé 3 kilos, sí, gracias. O bajaste 3 kilos, sí, gracias, ahí voy. Aunque me falta, voy bien. Oye, qué guapa estás, qué bien te ves. Muchas gracias. Gracias por el cumplido. Así de simple. Oye, te quedó padrísimo este trabajo. Sí, gracias. Hice mi mejor esfuerzo, aunque también tuve ayuda. Pero ya no estás descontando el comentario. Lo aceptas, agregas lo que tengas que agregar. Y el número 14, fíjense, este es crítico, se llama identificación. ¿Por qué crítico? Porque todos, digo, habrán 3 seres humanos en el planeta que no, pero todos nos identificamos. De hecho, lo que llamamos identidad es eso. Es una distorsión cognitiva, porque son las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos. Soy puntual, soy impuntual, soy responsable, soy irresponsable, soy mal trabajador, soy buen trabajador, todo aquello que digo que soy son etiquetas, etiquetas de mi identidad. Al final de cuentas son eso, etiquetas. Y es insano etiquetarse. Nos identificamos con roles. Soy papá, espérame tantito. Tienes hijos y la haces de papá cuando estás con tus hijos. Si no estás con tus hijos, no eres papá. Eso no es un título. Porque ya tuviste un hijo y ya te vuelves papá. No. En inglés sí se puede decir I am fathering. En gerundio, en español suena horrible, estoy padreando. Porque no existe esa manera de hablar en español, pero en inglés sí. I am mothering, estoy madreando, pero pues aquí tiene otro sentido, muy diferente. Y se refiere a estoy haciéndola de mamá, estoy haciéndola de papá, cuando estoy haciéndolo. Pero si estoy aquí en la computadora y no estoy con mi hija o con mi hijo, no estoy haciéndola de papá. ¿Ya? ¿Cuál es el pensamiento que lo corrige? El de desidentificarnos. Y desidentificarse empieza por yo no soy lo que hago. Soy mucho más que lo que hago. No soy los roles que juego. No soy psicólogo. Estudié psicología. Soy más que eso. No me limito a un título. No soy los roles que juego. Soy mucho más.
A eso se refiere el pensamiento de desidentificación. Y bueno, pues creo que apenas nos dio tiempo para esto. Déjenme revisar la presentación. Tengo más, mucho más, pero creo que no va a dar tiempo. Yo supongo que tienen preguntas, pero a ver, déjenme ver si puedo presentar, aunque sea un par de láminas más. Pues sí, por lo menos estas. Ya me invitarán a otra, si les está gustando esto, si les interesa. Por supuesto. Gracias, Pati. Bueno, déjenme presentarles por lo menos 3 láminas más para que lleguemos al tiempo. O déjenme ver si puede ser este otro tema. No, vamos por este. Vamos hasta donde lleguemos, ¿va? Sí, claro, gracias. Entonces, déjenme volver a compartir pantalla. Bueno, voy a presentarles algo que es una herramienta que nos sirve para eliminar estos sesgos mentales o estas distorsiones cognitivas. Se llama metamodelo del lenguaje, metamodelo lingüístico. El metamodelo lingüístico se refiere a lo siguiente. Existen 2 niveles estructurales en la comunicación. Estructura, acuérdense que siempre comunicamos contenido, pero también ese contenido lo comunicamos desde una cierta estructura. Bueno, en la comunicación hablada, verbal, existen 2 niveles estructurales. Uno se llama la estructura de superficie y el otro se llama estructura profunda. Y ahorita explico en otra lámina a qué se refiere esto. Los seres humanos simplificamos la comunicación con el propósito de ser más eficaces. Eficaces en el sentido de usar el tiempo de manera provechosa. Porque imagínate que fuiste de vacaciones y estuviste 7 días en Cancún y tu mejor amiga o amigo te dice, oye, platícame todo, ¿cómo te fue? Échale, vámonos a tomar un café. Y tú le platicas todo en una hora, supongamos que te toma 1 hora hablando sin parar. Pues realmente no le compartiste toda tu experiencia. Porque para compartirle toda tu experiencia necesitarías invertir exactamente 7 días, lo que estuviste de vacaciones. Tendrías que reproducir minuto a minuto lo que estuviste viendo, escuchando, diciendo, sintiendo, etc. Pero eso sería completamente ineficaz. Poder transmitir un mensaje nos tomaría horas, días. Y entonces la comunicación verbal sintetiza toda la experiencia de 7 días, la puedes dar en 15 minutos, de hecho. De hecho, nuestra tendencia actual es a sintetizar aún más. ¿Cómo estás? Bien. Ok, wow. Gran descripción. Es una respuesta tan completa que no dice nada. Y ahora con los mensajes de texto peor, ¿no? Porque ya hasta se comen palabras, letras y TKM, ok. El problema de simplificar la comunicación verbal es que luego nos olvidamos de que estamos simplificando, de que estamos reduciendo a palabras, a síntesis, y entonces percibimos la realidad desde esa síntesis que son mapas incompletos, mapas en nuestra mente incompletos de la realidad, y a partir de tener tantos huecos y vacíos en esos mapas, empezamos a crear historias y dramas. Empezamos a contarnos cuentos inútiles. Y entonces ahí es donde viene todo el drama humano. ¿Verdad, Mari Carmen? Ya te vi así como así. Es decir, terminamos confundiendo nuestro mundo interno con el mundo externo. Confundimos nuestro mapa con el territorio. El mapa nunca va a ser el territorio, pero lo confundimos muchas veces. De hecho, cualquier problema de interacción humana básicamente tiene que ver con confundir nuestro mapa con el territorio. Entonces, el metamodelo lingüístico lo que nos enseña es a identificar cuál es la experiencia original que vivimos, cuál es el mapa que creamos, mapa mental, mapa conceptual, y luego cómo traducimos ese mapa a un mapa lingüístico y lo comunicamos a través de palabras,
y cómo nuestro lenguaje influye en nuestra experiencia y así sucesivamente. Por eso las flechas, vamos creando círculos, un loop interminable. Estructura de superficie, imagínense con esta metáfora de un témpano o un iceberg, se refiere a la punta del iceberg, que es como la síntesis de la información compactada, y la información original es lo que está abajo, la estructura profunda, la experiencia original, lo que realmente viviste. La estructura de superficie se refiere a nuestras conclusiones, explicaciones y los cuentos que nos contamos, basados en una experiencia original que estuvo experimentada a través de nuestros sentidos: vista, olfato, oído, tacto, gusto, etc. Entonces, así es como simplificamos. Nuestros mapas mentales son justamente la punta del iceberg. Eso es lo que comunicamos normalmente, y ahí es donde hay mucho desastre. Problemas de interacción humana, de entendimiento, de confusión, de pleitos, de malos entendidos, de dramas, como dije antes, etc. Pues resulta que en el proceso en el que creamos nuestros mapas lingüísticos, es decir, traducimos las películas que tenemos en nuestra mente, las traducimos a palabras, en ese proceso de traducción tenemos 3 características funcionales que tienen, digamos, una deficiencia. Son 3 características deficientes en nuestro mapeo lingüístico, y esas 3 características son que, una, eliminamos información, lo cual es completamente necesario, porque si no, insisto, imagínense querer expresar con palabras toda la experiencia, otra vez el mismo ejemplo de 7 días de vacaciones. Si no elimináramos información, nos tomaría 7 días narrar la experiencia. Pero a veces eliminamos información relevante, muchas veces. La otra función o característica deficiente que tiene nuestro sistema de mapeo es que distorsionamos la información, que ahí es donde entran las distorsiones cognitivas que acabamos de ver ahorita. Las 14 distorsiones, ¡pum!, encajan ahí. Y la tercera es que generalizamos información, que también es necesario generalizar, pero a veces la generalización que hacemos ya no es acorde a la realidad, ya no es útil. Por ejemplo, si no generalizáramos, imagínate un bebé o un niño pequeño, no sé, de 3, 4 años, que se acerca a la cocina, ve que hay una sartén en la estufa y agarra la sartén y resulta que está caliente y se quema. Se quema la mano. Gracias a que generaliza en su mente, la próxima vez que ve un sartén, no lo toca. Pero ese niño podría sobregeneralizar, porque la mente no tiene límites, se da rienda suelta. Y entonces ese niño podría decir, las estufas son peligrosas. Y si generaliza más, diría, las cocinas son peligrosas. Nunca entres a una cocina. Y entonces ese tipo de generalización ya no es útil. La sartén, no tocarla es útil. La estufa, tal vez todavía un poco, pero la cocina ya es algo extremo. Y así como adultos, eso es un ejemplo de niños, como adultos generalizamos. Esto típicamente, un ejemplo podría ser que tuviste un noviazgo, te enamoraste terriblemente, perdidamente de ese amor y terminó mal. Y acabas generalizando. Me va mal en el amor. Yo no nací para ser amada o amado. ¿Les gusta mi voz dramática? Siempre me va mal en las relaciones. Y una fue la que no funcionó, no manches. O 2 a lo mejor. ¿Ya? Entonces, esas formas deficientes de crear nuestros mapas lingüísticos, pues es lo que nos trae tantos problemas en la vida. Entonces voy a continuar hasta que nos den las 6. Y me gustaría dar un ejemplo que es más, creo que con ese ejemplo podría ser incluso más rico que mostrarles tantas láminas.
Déjenme darles el ejemplo explícito y real, además, real. Me acuerdo que en una ocasión estaba en una reunión familiar, no de mi familia, de mi esposa más bien, pero no era limitado a pura familia, habían 2 o 3 amigos de la familia y amigos de amigos, o sea, era como una cosa rara, ¿no? Un híbrido. Y resulta que había un chavo como de 26 años, tal vez, sí, entre 24 y 26 años, que yo no conocía, no tenía idea de quién era, y estaba ahí en la reunión, ¿no? En la semifiesta. Y me di cuenta de que me quedaba viendo así como de vez en cuando, y yo, pues bueno, prefiero no leer la mente ni hacer conclusiones, y dije, bueno, pues algo le debe llamar la atención seguramente, y ya, ahí lo dejé. Pero entonces ya más tarde, estaba tomando cervezas, él, me imagino que después de 3 o 4 cervezas, como que se armó un poquito de valor, y entonces decidió acercarse a mí y me dijo, hola, tú eres David, ¿verdad? Y yo, sí, ¿me conoces? Me dijo, pues yo sí, pero tú no. Ok. Y entonces me dice, tú eres coach, ¿verdad? Digo, sí. Y me dice, oye, ¿crees que me puedas ayudar? Es que estoy pasando por una situación realmente difícil. Le dije, claro, con gusto. Yo dije, bueno, pues estoy en una fiesta medio aburrido y tengo la posibilidad de ayudar a este cuate que me está pidiendo ayuda. Pues está bien, ¿no? Y entonces le dije, sí, a ver, dime, ¿de qué se trata? Entonces nos hicimos un poco lejos de donde estaba toda la gente, ¿no? Le dije, ¿qué pasó? Y entonces me dice, fíjense las palabras que me dice, es que estoy realmente decepcionado porque a nadie de mi familia le importo. Escuchen la frase. Suena como algo normal, trivial, que podemos escuchar en cualquier conversación medio dramática. A nadie de mi familia le importo. Entonces yo lo que hice fue simplemente devolverle lo que me dijo. Le dije, a nadie de tu familia le importas. ¡Wow! Debe ser realmente decepcionante eso. Me dijo, sí. Estaba en trance el pobre cuate, porque ese es el efecto que tiene la estructura de superficie. La puntita del iceberg nos pone en estados de trance, que en muchas ocasiones son negativos, estados negativos de trance. Estaba en trance literalmente, estaba bajo hipnosis, su propia hipnosis. Y entonces le dije, ok, déjame entonces ayudarte. A ver, me dices que a nadie de tu familia le importas. Y entonces ya no me dijo sí absoluto, sino se quedó así. Y yo todavía hice un silencio y le dije, ni siquiera algún primo, prima, tío. Me dijo, ah, no, claro, sí. Perdón, no, me refiero a mi núcleo familiar. Yo todavía le hice así como, wow, ok, menos mal. Ya estaba realmente preocupado. Me dijo, no, mi núcleo familiar. Le dije, ¿quiénes componen tu núcleo familiar? Y me dice, mi papá, mi mamá y mi hermana. Ah, ok, no es un núcleo muy grande, solo tienes una hermana, sí. Le dije, ¿y a ninguno de los 3 le importas? Yo insistí con lo que él me dijo. ¿A ninguno de los 3 le importas? Y entonces me dice, bueno, ahora que lo preguntas, es más con mis papás el tema. Le dije, ah, ok. Tu hermana está fuera de esto. Me dijo, sí, ok. Entonces, a ninguno de tus 2 padres le importas. Y entonces me dice, bueno, pensándolo bien, es con mi papá. Le dije, ah, ok, menos mal. Fíjense, a nadie de mi familia le importo, a mi papá. Y entonces le dije, entonces a tu papá es a quien no le importas. Yo todavía enfatizando el no le importas. Y entonces me dice, bueno, pues más bien no me pela. Entonces le digo, ok, no te pela, ¿te refieres a que no te hace caso? Me dijo, sí, exacto, no me pela, no me hace caso. Ah, ok. Entonces le dije, a ver, no quiero que me respondas todavía. Te voy a hacer 2 o 3 preguntas, no me respondas todavía. Le dije, entonces, si tú, por ejemplo, mañana era sábado, le dije, no, el lunes, pasado mañana, te levantas temprano, me imagino que vas a la escuela, me dijo, sí, ok, te levantas temprano
Supongamos que te encuentras a tu papá desayunando y tú le dices buenos días. Te ignora. Le dije, no me respondas, no me respondas. Te ignora. O sea, no te pela. No me respondas. Y él estaba así como queriéndome responder. Le dije, no me respondas todavía. O déjame darte otro ejemplo. Supongamos que en el mismo desayuno u otro día, tú le dices, oye papá, ya se me hizo un hoyo en la suela del zapato. ¿Me podrías comprar otros zapatos? Sencillamente te tira de loco, no te pela. Y entonces me dice, le dije, ahora sí respóndeme. Y me dice, bueno, mira, lo que pasa es que la semana pasada le pedí que me cambiara de modelo de carro y me dijo que no. Y yo, ok. Ahí está la experiencia original. ¿Se acuerdan la estructura profunda? La experiencia original fue, papá, cómprame un carro nuevo. Y el papá le dijo, estás loco, tienes un buen carro, te aguantas con él. Y este chico llegó a la conclusión de, a nadie de mi familia le importo. Entró en un estado de trance y con mis preguntas salió del trance. Las preguntas son lo que nos permite salir de los trances, de las distorsiones cognitivas o sesgos mentales, y por lo tanto, las preguntas, no cualquiera, hay cierto tipo de preguntas como las que le hice a este chico, las preguntas son la llave para desarrollar pensamiento crítico. Así que espero sus preguntas porque hasta aquí vamos a llegar. David, bueno, tenemos ya varias preguntas, varias preguntas. De las primeras que tenemos es, ¿la distorsión cognitiva es aprendida? Mira, parte sí y parte no. Lo que dije al principio es que las distorsiones cognitivas son naturales en una mente inmadura. Un niño es muy normal que use varias, si no es que todas las distorsiones cognitivas cuando está enojado, cuando está en algún momento bajo estrés, cuando algo no sale como quería, ¡prum! Piensa con todos estos sesgos o varios de ellos. Y eso es perfectamente normal porque tiene una mente todavía en vías de desarrollo, inmadura. En un adolescente, lo natural, lo normal, debería ser que empiecen a desaparecer esas distorsiones cognitivas. Y cuando llegamos a ser adultos, que eso es a partir de los 23, 24 años, en teoría deberíamos de eliminar esas distorsiones cognitivas. Pero la realidad es que hay personas de 80 años con distorsiones cognitivas todos los días. Entonces, sí tiene que ver con la madurez mental, pero también tiene que ver con el ambiente. Si no tienes un ambiente que te ayude a borrar esas distorsiones cognitivas y a pensar de manera madura y con pensamiento crítico, pues entonces te quedas con ellas, porque es lo normal. Y tengo que decirlo, aunque me da un poco de tristeza decirlo, nuestro sistema educativo, y no me refiero solo al formal, sino al informal también, nuestra idiosincrasia nos hace permanecer sin desarrollar pensamiento crítico, porque es mucho más fácil tener una masa de personas que no tienen pensamiento crítico, porque entonces somos bien manipulables. Nos dan fútbol y nos callan. Nos traen un concierto y nos dejan en silencio. O sea, es tan fácil manipular a una mente que no tiene desarrollado pensamiento crítico que es conveniente para algunos intereses que sigamos sin desarrollarlo. Entonces, por una parte, nacemos con, digamos, es natural, no es que nazcamos, pero es natural tener distorsiones cognitivas. Por otra parte, cuando llegamos a ser adultos, no deberíamos de tenerlas, pero nuestra educación, la ideología, la idiosincrasia, se encargan de mantenernos con esas distorsiones cognitivas, con esos sesgos. Claro. ¿Respondí la pregunta para quien la haya hecho? Pueden poner en el chat si quedó respondida o si necesita algún complemento. Pusieron otra acá que dice Graciela Guillón, ¿cómo trabajar la imposibilidad con los estudiantes? ¿Cómo trabajar la imposibilidad con los Con los estudiantes? Bueno, estudiantes, necesitaría gracias. tener como un ejemplo explícito porque
No sé exactamente a qué tipo de imposibilidad se refiere, como al no puedo aprender o no puedo grabarme la información o no puedo, dependerá, ¿no?, del caso. Y una forma rápida y sencilla es preguntar, ¿no puedes o no quieres? Ujú. ¿Realmente no puedes? ¿Estás imposibilitado? A veces exagerar la pregunta, como lo hice con el ejemplo que les di, a nadie de tu familia. A veces exagerando la pregunta, decir, ¿de verdad estás imposibilitado de hacer la tarea? ¿De verdad no puedes aprender? ¿Está fuera de tus capacidades? Y exagerándolo, a veces la persona despierta y es como, bueno, creo que es más bien una excusa. No sé si respondo la pregunta. Sí. Y bueno, por allí tenemos nuevamente algo sobre pensamiento culposo. O sea, que si Ujú. podrías comentar un poquito más sobre esta parte del pensamiento culposo. Bueno, además de los ejemplos que di, el pensamiento culposo tiene que ver básicamente con tener una orientación mental hacia el pasado. Las personas que viven pensando en su pasado son las que con mayor facilidad desarrollan esa distorsión cognitiva, porque se sienten culpables de cosas que no hicieron o que sí hicieron, pero que dañaron a otros, y aprendieron esa maldita fórmula de que con mis palabras y mis acciones daño a los demás, lo cual es parcialmente cierto, pero bastante parcial, diría yo, porque más de la mitad de lo que uno vive como afectación por lo que otro hace es resultado de un trabajo personal. Es decir, no es que los demás me afecten, yo me afecto con lo que los demás hacen. No es que los demás me hagan enojar, yo me enojo. El enojo es mío, está dentro de mí. Yo elijo enojarme. No es que nadie tiene el poder de hacerme enojar, ni de hacerme sentir bien, ni de hacerme feliz. Eso es una responsabilidad personal. Entonces, el pensamiento culposo es, en esencia, la ausencia de hacerse cargo, de ser responsable. Y ser responsable va mucho más allá de pagar mis deudas, de moverme por mi propia cuenta, decidir cómo me alimento, cómo trato mi cuerpo, etcétera. Todo eso es lo que conocemos comúnmente. Pero también ser responsable es hacerme cargo de mis emociones, hacerme cargo de mis pensamientos, hacerme cargo de mis acciones, hacerme cargo de mis palabras, estar a cargo. Yo soy responsable de lo que siento. A mí nadie me hace enojar. Yo me enojo si decido enojarme. A mí nadie me deprime, ni las nubes, ni los días nublados. Yo decido deprimirme, consciente o inconscientemente, pero es mi proceso personal. Y entonces, al hacerte cargo, desaparece el pensamiento culposo. Y de otras cosas, desaparece la personalización también, por ejemplo. Es que me hizo sentir mal. No, no me hizo sentir mal. Dijo lo que dijo, hizo lo que hizo y yo me sentí mal. Esa es mi decisión. Bueno, acá está, por ejemplo, Luis Rosas Gutiérrez dice, excelente tema, muy bien explicado, más claro no puede ser, pero mis reflexiones, ¿cómo se puede aterrizar en el ámbito educativo de tal manera que cada día se vayan superando estas distorsiones mentales y metalingüísticas? Pues solo por cuestión de carencia de tiempo, no les alcancé a presentar el tipo de preguntas que podemos hacernos con cada una de esas distorsiones cognitivas. Hay una serie de preguntas que son las que conforman esto que empecé a presentar, que se llama el metamodelo lingüístico, y a través de esas preguntas que buscan especificidad. Acuérdense de esto, por lo menos para que se queden con una clave. Busca especificidad. Pensemos que una persona te dice, no puedo aprender. Ok, la primera pregunta puede ser la que dije antes, ¿no puedes realmente o no quieres? ¿En qué medida no puedes? ¿Cuánto sí puedes? ¿Hasta dónde puedes? Eh, ¿Cómo sabes que no puedes? ¿Qué te lo indica? ¿Cuáles son tus criterios para determinar que no puedes? Estoy dando varios de los ejemplos de preguntas que hacemos que buscan especificidad, por un lado, y por otro lado, obligan a la persona a salirse de su propio trance, a salirse de la estructura de superficie y empezar a navegar en la estructura profunda. Que la estructura profunda se refiere a la experiencia original, a la información real,
o por lo menos la más real. Yo diría, bueno, hay un libro que si quieren les recomiendo muy bueno. Hay otros mejores, pero están en inglés, lamentablemente. Digo lamentablemente para quienes no lo leen en inglés, pero también les puedo recomendar esos. El que está en español, que es muy bueno y se refiere exclusivamente al metamodelo lingüístico, se llama La estructura de la magia, tomo 1. El tomo 1, porque hay 2 tomos. El segundo ya es otra cosa. Y en inglés hay otro que se llama Mind Lines, como líneas mentales. Mind Lines. Ese lo pueden encontrar en Amazon quienes lean inglés. Ese es incluso mejor, diría yo. Hay otro también muy bueno que se llama Communication Magic, que se refiere al metamodelo lingüístico extendido, ya es un estudio más profundo. Eso si quieren tener más información en lecturas, ¿no? Yo doy algunos entrenamientos o algunos cursos donde enseño estas metodologías, esta información. Entonces, si a alguien le interesa, pues les puedo dar mis redes sociales y ahí me pueden contactar con mucho gusto. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta más que dice, buenas tardes, ¿existe alguna técnica de preguntas para desafiar a un pensamiento? Sí, claro, las que acabo de decir, por ejemplo, que no son las únicas, pero las preguntas del metamodelo lingüístico son por excelencia las preguntas que desafían el pensamiento. Nos preguntan el nombre del autor del libro que recomendabas. Bueno, yo puse aquí en el chat el de La estructura de la magia tomo 1, que si recordarás. Ese lo escribieron Richard Bandler y John Grinder. Aunque creo que el autor principal es John Grinder. Lo escribo si quieren en el chat. Ok, gracias. Y el de Mind Lines lo escribió Michael Hall. Al igual que el de Communication Magic. Ahorita me estoy acordando de otro muy bueno que se llama El poder de la palabra. Ese está traducido. Y lo escribió Robert Fields. Ahí está. Bueno, y tenemos muchísimas felicitaciones, pero muchísimas felicitaciones. Hermosa y muy útil presentación. Gracias. Qué bueno. Ajá, algún libro que nos recomendaras. Arriba tenía... bueno, este es, ¿cómo podemos evitar que influya el pensamiento de filtración de los demás en nosotros? Híjole, pues Ajá. eso está complicado porque no depende de nosotros, ¿no? Yo volvería al tema de las preguntas. Por ejemplo, si alguien me dice es que me decepcionaste, porque pues, pensemos que hice algo que va en contra de los valores de otra persona, y esa persona me dice me decepcionaste, yo le preguntaría, ¿en qué específicamente te decepcioné? Uh-huh. ¿En qué medida? ¿Qué piensas de lo demás? Mis otras cualidades, ¿qué pasa con ellas? ¿Se borran con eso? ¿O sigo teniendo esas cualidades? O sea, de tal manera que la persona también, la otra persona si está filtrando, pues se dé la oportunidad de ver más allá de sus propios filtros. Les puse esta lámina para que vean mis redes sociales. Digo, no soy mucho de entrar a redes sociales, pero si me mandan un mensaje o algo, con mucho gusto les contesto. Tengo mucha información, pero de años atrás, videos muy buenos. Si tienen tiempo y ganas, pues ahí pueden echarse un clavado a ver algunas cosas interesantes. Muchísimas gracias. Pues no veo manitas levantadas. He estado checando. Sí, Muchas oye, qué pena felicitaciones. que no hablen. Pensé que iban a levantar la voz. Yo también eso, dirígela, pregúntale. Sí, no. Doctor Jaime, ¿alguna duda por ahí? ¿Alguna aportación?
Muchas gracias. No, mire, la verdad fue una exposición extraordinaria. Felicitaciones, doctor David. Muchas Realmente gracias. extraordinario todo lo que usted ha planteado y nosotros que estamos en nuestra cátedra de pensamiento crítico nos viene de perillas, así que le vamos a invitar una y mil veces para que esté Encantado de la vida. comunicándose con nosotros. Le estoy inmensamente agradecido por su participación y la verdad que me he quedado con muchas cosas, ¿verdad? Y siempre está el juego de las emociones y son temas que muchas veces, ¿verdad?, entran en colisión con las ideas. Sí, Y creo que es una tarea muy importante ser capaces, ¿verdad?, de establecer distancias entre lo que se piensa y las emociones, ¿verdad?, que a veces así es. pretenden eh, secuestrar el pensamiento. Sí, así es. Le agradezco a Patricia su moderación, ha sido un momento espectacular y reitero mis agradecimientos en nombre de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Reciba un abrazo muy cariñoso y Muchas gracias, doctor. muchas gracias por su participación. Gracias por sus palabras, doctor. Lo aprecio mucho, de verdad. Patricia. Pues muy bien. Nos vemos la próxima entonces. Sí, claro, aquí dice que nos dejas mucha tarea, que nos dejas pensando. Creo que entonces se cumple el objetivo de todo esto. Dice aquí que sí, que nos dejas pensando, que nos dejas tarea muy dinámico. Muchas gracias. Y bueno, te manda saludos una alumna tuya, Sí, Mari Carmen, ya vi el Mari mensaje. Carmen, Muchas claro. gracias, Mari Carmen. Un Sí, sí, fuerte aquí abrazo. te manda un saludote con un abrazo. Y pues de verdad, David, agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y pues bueno, Un como dice el placer. doctor Jaime, Un verdadero placer, Pati. Y seguimos en contacto, ¿vale? Les dejo con un fuerte abrazo. Buenas tardes. muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, David. Chao, Gracias, chao. doctor Jaime. Gracias a todos por estar aquí. Pues bueno, muchas gracias. Esperándolos para el día martes que tenemos al psicólogo Ricardo Carvajal Mendoza a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y vamos tomando nota de sus sugerencias. Buenas tardes.